Buenos días. Continuamos a mitad de semana reavivándonos con la palabra del Señor. Hoy el libro de Números, capítulo 35, nos habla acerca de las ciudades de los levitas. Ya las tribus de Israel estaban por entrar a Canaán, pero el Señor estaba dando la orden, y entre esas órdenes estaba dar ciudades a los levitas. Habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y le dijo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la heredad que les pertenece, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos que están alrededor de esas ciudades. Ellos tendrán ciudades donde habitar y sus ejidos serán para sus animales, su ganado y todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán 1000 codos a su alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad 2000 codos hacia el lado del oriente, 2000 codos hacia el sur, 2000 codos hacia el lado del occidente y 2000 codos hacia el lado del norte, y la ciudad quedará en el medio. Estos serán los ejidos de las ciudades. Los levitas tenían que estar distribuidos entre las 12 tribus, tanto las 2.5 que quedaron al lado oriental del Jordán, como las otras 9 tribus y media que entrarían en Canaán. De esta manera, al estar los levitas distribuidos en todo Israel, estaba asegurándose el estado teocrático, Dios como centro de la nación, una nación de sacerdotes. Verso 6 dice: de las ciudades que daréis a los levitas, 6 de ellas serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Los levitas debían vivir en 48 ciudades distribuidas en todo Israel. De estas 6 eran ciudades de refugio. 3 debían quedar al lado oriental del Jordán y las otras 3 al lado occidental. Desde el versículo 9 nos habla acerca de estas ciudades. Y dice así el versículo 11: señalaréis ciudades que os sirvan de refugio donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación. El pie de página de la Biblia de Andrews al respecto dice lo siguiente: era costumbre que un deudo diera casa y muerte al homicida en las culturas de la antigüedad, sobre todo en donde estaba asentado Israel y sus alrededores. Pero este deudo enlutado y emocionalmente alterado no era de fiar para distinguir un asesinato correctamente penado con la muerte. Dios condescendió con la cultura existente, pero reglamentó las costumbres. Es decir, que alguien que mataba, alguien que cometía homicidio con premeditación, era digno de muerte. Pero podía haber momentos donde alguien mataba sin querer a una persona. Verso 16 dice: si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Más abajo dice: si con una piedra causa la muerte, homicida es. Si con un palo lo hiere y causa la muerte, es homicida, es merecedor de la muerte. El vengador, dice el versículo 19, de la sangre dará la muerte al homicida. Cuando lo encuentre, lo matará. Si por odio lo empujó, lo lanzó, por enemistad lo hirió, era homicidio, y por lo tanto el homicida merecía la muerte. Pero el 22 dice: si lo empujó casualmente y sin enemistad, o lanzó sobre él cualquier instrumento sin mala intención, sin verlo, y muere, esta persona debía ir a la ciudad de refugio hasta que la congregación lo escuche. Esta debía juzgar entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. El hecho de que la congregación juzgue a favor de aquel que mató sin intención
no lo dejaba libre del vengador. Él debía mantenerse dentro de la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Él debía mantenerse, dice el versículo 25, hasta que muera el sumo sacerdote. Asimismo, al respecto, el pie de página de la Biblia de Andrews dice: todo pecado, incluso el cometido por inadvertencia, requería expiación purificatoria, pero no había sacrificio purificatorio para el homicidio. Por ese motivo, aunque el homicida accidentalmente vivía libremente dentro de la ciudad de refugio, solo podía volver sin peligro a su casa después de la muerte del sumo sacerdote. Esto reconocía la seriedad del homicidio aún por accidente y daba a los deudos tiempo para recobrarse de su enojo. También destacaba la función del sumo sacerdote de llevar las culpas de su pueblo, prefigurando la muerte expiatoria que tuvo el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, al llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Luego, más adelante, desde el verso 29, habla sobre los testigos y el rescate. Cualquiera que daba muerte a alguien, dice el verso 30, según la declaración de los testigos, debía morir el homicida. Pero no podía haber un solo testigo, debía ser de 2 a más testigos. No se podía aceptar rescate por la vida de un homicida, ni tampoco rescate para que una persona salga de la ciudad de refugio. El homicidio hasta el día de hoy es pecado y un mandamiento: no matarás. Por lo tanto, el homicida era digno de muerte si éste cometía con premeditación. Verso 34: no contaminéis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. El Señor Jesús dijo que no solamente el matar hacía que violemos aquel mandamiento, sino que también cuando hablamos mal de nuestro hermano, ya estamos matando a aquella persona. Hoy pongamos nuestra vida en las manos de Dios y digámosle al Señor que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo concerniente a este tema, hablando mal de alguien, pensando mal o odiando a alguien, nos perdone y nos llene de su amor y su misericordia. Que el Señor te bendiga.